Bienvenidos a este segundo episodio de Del Otro Lado. En Del Otro Lado es un espacio donde hablamos de la política en los Estados Unidos, de distintos hechos más enfocados a cómo se vive del otro lado, vaya la redundancia. Me acompaña como siempre mi buen amigo Bruno Ian Duarte. El día de hoy traemos varios temas, una semana muy extraña, muy rara. Empezamos con el rumor de que Donald Trump casi estaba muerto, al menos así lo decían. Tuvimos el primer ataque a Venezuela o a una embarcación de narcoterroristas en las proximidades de Venezuela, una gira de Marco Rubio tanto en México como en Ecuador con muchos mensajes fuertes, interesantes. Tenemos esta nueva filtración, estos nuevos documentos del tema de Epstein, un tema bastante polémico en los Estados Unidos, más encuestas de cómo se percibe a los republicanos, a los demócratas, la propia administración de Donald Trump, y bueno, un sinfín de temas que han venido azorando esta semana. Para empezar, ¿cómo está o cómo surge este rumor de la enfermedad de Donald Trump? Mira, eso es algo que inició como hace una semana. ¿Y qué tal, Giras? Espero que te encuentres muy bien y al público también. Eh, es algo muy interesante desde la perspectiva que rápido se nos olvida la historia, ¿no? Porque si recordamos cuando fue la administración de Biden, los republicanos también hacían comentarios muy similares. Si Biden se había muerto, si Biden está vivo, si Biden está senil. Y ahora lo estamos viendo del otro lado. Bueno, no lancé el título de nuestro canal, ¿no? Ahora los demócratas están diciendo que por una semana en Twitter, sobre todo Twitter X, que Donald Trump estaba muerto. Eso es lo que decían. Que porque veían unas manchas en su mano, en su pie, me parece también. Al fin y al cabo, lo de la mancha es cierto, Sí. no se puede negar. También es cierto que es un cuate ya que ronda en los 70 y tantos años, o sea, ya es una persona mayor, o sea, me parece hasta cierto punto normal. Sin embargo, sí llama la atención que un personaje como Donald Trump, que es tan mediático, que aparece casi siempre en los distintos medios de comunicación, que es muy vociferante, pues de repente sale de la luz pública, pero que fue un par de días más o menos, ¿no? Fue una semana, me parece. Pero de igual manera, o sea, recordemos, tanto Trump como también fue Biden, pues son personas ya de una edad muy mayor. Y la presidencia es algo que a todos los presidentes les... Pues ahora Sí, sí les que cobra factura. les cobra factura. Recuerdo hasta Obama, como entró muy joven Sí. y sale de la presidencia y se ve viejo. Pasan los años y ya volvió a ser joven otra vez, ¿no? Por lo estresante que puede ser la carga de trabajo. Pero de que si tuviera una mancha en la mano, si dejó hablar una semana, ya entramos al terreno de las conspiraciones. ¿Ok? Y es donde ya pierde un poco credibilidad esta retórica, como también no fue con el asunto de Biden, que si Biden no estaba vivo, si no estaba apto para ser presidente. Bueno, Ahora lo están haciendo con Trump. pero todavía siguen hablando del tema de Biden, ¿no? De que si realmente quién gobernó Sí. en este último periodo, ahora que se da a conocer que tiene cáncer, que probablemente ya lo tenía, qué tanto Ajá. eso afectó en sus decisiones. El tema, al menos en Estados Unidos, Pero fíjate, en el tema de Biden es algo que también está interesante, ¿no? Porque hay muchos demócratas decían que tanto republicanos como demócratas que también le estaban tirando de que no estaba apto para su puesto. También fue un presidente altamente efectivo también en su administración. No tengo ahorita la estadística, pero si quieres en la siguiente semana lo puedo traer de todas las políticas y leyes que se pasaron en su administración. Y fue un presidente que, si bien se veía mal realmente en cuestión de salud, pero sí trabajó bastante su administración, que al final de cuentas lo que tiene es un presidente. El presidente no es alguien que lo debe hacer todo como si fuera un todopoderoso, sino es tú administras el poder. no, y también siendo la cara del Ejecutivo, al fin y al cabo una presidencia es el representante del Ejecutivo, más en una república como Estados Unidos, ¿no? Sí, pero en este caso de Trump también, digo, es una persona de una edad mayor, obviamente va a tener su programa de salud, pero de eso a que si está muerto y que se hizo toda una conspiración, ya se me hizo ridículo. Quiero agarrar ese hilo y jalar de ese Sí. cordón porque me parece a mí muy interesante, incluso lo veo mucho más que en México o en Latinoamérica, que es donde yo suelo tener el foco de atención. Estados Unidos tiene una fascinación por las conspiraciones. Claro, Les sí. encanta, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente, recuerdo todo lo que se hablaba de Biden en su momento, ahorita con Donald Trump.
a mí me sorprende inclusive llegar a decir, no, pues ya se murió, ¿no? Sí. A ver, espérame, vamos a bajarle 2 rayitas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona este tema de la conspiración en la política de Estados Unidos? ¿Por qué suele ser tan atractiva, tan recurrente? Pues ahora sí que, pues para que exista una conspiración, tiene que haber una teoría de. Ujú. Entonces, como vemos que en Estados Unidos también hay mucha falta de información. Por ejemplo, hasta el caso de JFK, que asesinan a un presidente y se crean entonces teorías de conspiración de quién lo mató realmente y cómo se mató. Hasta el 9/11 había teorías de conspiración. Las hay. Sí, las hay, las sigue habiendo todavía. Pero yo creo que está bien por la falta de información. No es tan abierta esta información. Ujú. Entonces, eso da mucho pie. Entonces, por ahí decían también si también deberían de filtrar los documentos de médicos de Donald Trump. Y pues eso también me parece un poco cuidadoso porque pues sí, también filtrando. Sí, es información muy sensible o Sí. casi sensible. Digo, quizá, insisto, no soy médico ni mucho menos. El muerto en la mano puede ser un catéter. Quizás sí tenga alguna enfermedad, Sí. no alguna enfermedad que lo pueda limitar en su desempeño, o a lo mejor sí, que eso sí sería peligroso. Pero si no lo es así, pues tampoco es lo que deberías de publicar. Ahora también digo, está el otro asunto, el otro punto. Eh, los medios de comunicación también hay mucho esta tendencia a hacer clickbaits. En la tendencia del amarillismo, sensacionalismo. Ahorita le voy a poner de título Sí. la muerte de Trump. Sí, sí, hay muy pobre ética en la parte de los medios de comunicación. También hay poca exigibilidad de quienes pueden o son periodistas. Muchos que ni siquiera tienen grado académico para el periodismo. Entonces, Bueno, hay que separar ahí, Sí. digo, para mí esto también es peligro, es una línea muy delgada. Sí. Creo que Estados Unidos es una bandera que nos puede presumir, y lo puede hacer a nivel mundial, ese tema de la libertad de expresión. Lo hablábamos la semana pasada, a mí me parece fascinante ver un South Park cómo se burla de esta manera, como lo hace del presidente de los Estados Unidos. No me imagino en China, no puedes poner ni un Winnie Pooh, ¿no? Sí, O sí. sea, y esta parte de a lo mejor tener más reglamentado el periodismo, me parece a mí que es una línea muy cuidadosa y una línea que aquí en México ya la estamos empezando a vivir y los riesgos que esto conlleva. Ahora bien, creo que sí hay una responsabilidad de los medios formales. Ujú. O sea, yo no esperaría de un youtuber, no esperaría de un podcaster que tuviera mucha más información, que fuera mucho más profesional. Creo que la actualidad y esa tecnología nos permite justamente hacer esto, poder dar nuestras opiniones desde los espacios de conocimiento, de conciencia que tengamos. Insisto, quizás en los medios formales sí deberían de tener un mayor profesionalismo, y creo que ahí es donde se ha estado perdiendo. Y también, perdón, pero también veo que ante el avance que han tenido los podcasts, sobre todo en Estados Unidos, la influencia que tienen en la política de los Estados Unidos, por los medios de comunicación no han sabido cómo reaccionar. Quizás por eso caen en el clickbait, por eso quizás están yendo o apelando al sensacionalismo, al amarillismo, el ver la forma de atraer nuevamente a las audiencias. Ves un Joe Rogan, o sea, lo vimos en la campaña, ¿no? Sí. Es que mira, la libertad de expresión y el periodismo son dos temas muy importantes. Sin embargo, lo que ha pasado, lo que antes, por ejemplo, un medio de comunicación tenía fortaleza, tenía éxito por su profesionalismo andar en medio, por su credibilidad. La gente buscaba a periodistas que eran creíbles. Si un periodista caía una información falsa, pues perdía credibilidad y era muerte de su carrera. Ahorita lo vemos distinto. Ahorita parece que es al revés. El, el periodista que es más exitoso parece ahorita en esos días es quien tiene más clics, quien tiene más vistas. ¿Y cómo se obtiene más vistas? Morbo. Morbo, exacto. Entonces es donde ahí está Bueno, pero esta no es- línea delgada. Pero Pues, también ahí el problema es del ciudadano. claro, O totalmente. sea, Sí. porque ahí sí yo no me la compro, y eso es las bendiciones del capitalismo. El capitalismo de otra manera funciona según lo que la masa me esté consumiendo, es lo que yo le voy a dar. Sí. Y si a mí la masa lo que me está consumiendo más es justamente el yo decir y publicar Donald Trump está muerto, Ujú. y abajo ya en las letritas le pongo, se rumorea que Donald Trump está muerto, Sí, sí. no tiene nada que ver el título con la información, pero es lo que la gente está agarrando, es lo que la gente está pidiendo. También en gran medida creo que es esta parte donde tenemos que evolucionar a entender la inmediatez a la cual estamos viviendo con un TikTok, con un Twitter, o sea, Todo parte de educación. Porque también sí, también recaemos en que si el gobierno entonces debe ser
pues, el medio de comunicación que es el poder público, pues también se da mucho la propaganda, pues. Entonces, Que ese es otro peligro. sí, entonces tiene que haber educación por parte del usuario, del consumidor, de qué tipo de medio quieres consumir, qué tipo de periodistas estás exigiendo que sean. Porque si no caemos en propaganda, en desinformación, y es lo que pasa ahorita en Estados Unidos. Tenemos medios que son abiertamente, y hasta eso hay que ser francos, pues también lo bueno es que son abiertos, pues, en su Sí, agenda pro ahí al menos demócrata como que hay una o ventaja, pro ¿no? republicano, sí. O sea, entonces O sea, es muy claro, pues Fox News, pro republicano, MSNBC, CNN es pro demócrata. Tú ya sabes qué esperas, pues viene esa información con ese filtro de... Y volvemos al tema del ciudadano, volvemos al tema de la educación que comentas, Sí. porque de una u otra manera pareciera, o más bien en la realidad, es que el consumidor, el ciudadano, lo que está buscando son cámaras de eco. No nomás pasa en Estados Unidos, creo Sí. que esto es algo que nos está contagiando a nivel global. En redes sociales pasa pues, sí. En redes sociales, tú nada Sí. más sigues a las personas que piensan igual que tú y que es alguien que te diga lo que tú ya crees para decir, puta, soy un chingón. Y pocas veces Sí. volteamos como que a ver qué dice la propaganda del otro lado, aunque sea. Y mi fuente de información es yoestoycorrecto.com. Exactamente, ¿no? Quiero aprovechar ahí este hilo, porque a mí me pareció, y eso es alguna plática que hemos tenido en privado, me pareció muy interesante en lo que fue la campaña de Kamala Harris con Donald Trump y esta estrategia muy distinta de Donald Trump en cómo fue su aproximamiento hacia los podcasts y la influencia que tuvieron, o en tu opinión que no tuvieron, en la Sí. campaña. Sí, pues recordemos, ahora sí que el punto, pues una crítica que hubo en la campaña de Kamala Harris que fue que no asistió al podcast de Joe Rogan, y que en cambio Trump sí asistió, pues, y que fue un podcast que fue visto por millones de personas, que pues es uno de los más exitosos podcasts a nivel mundial, y al parecer pues creo que mencionó a Joe Rogan, recuerdo vagamente, ¿no? Que dijo que es que Kamala Harris quería nomás un podcast con un tiempo muy determinado, creo que 1 hora o menos, este, y quería que fuera él a donde ella estaba. O sea, básicamente, ven, entrevístame, Sí, mi terreno donde yo me siento a gusto, donde me sienta cómodo. sí, y pues él acostumbra a hacer podcast como de 3 horas, me parece. Sí, sí, sí. Que también en parte se hace un poco pues, demasiado tiempo, pero pues también eso de cierta forma rompe con, si vienes muy acortonado, muy programado para Ay. decir algo, 3 horas pues es Claro, demasiado o sea, tiempo. pero creo que esa es la ventaja, o Sí, sea, lo hace más humano, pues. totalmente, y creo que es una ventaja que han tenido los contenidos en internet, Sí. pues, en general, llámese podcast, llámese YouTube, llámese como sea, de romper lo cuadrado que era la televisión en cuanto a los tiempos, donde hay un script, donde muy difícilmente te puedes salir, donde hay palabras que no puedes utilizar, donde tienes que contener tu comportamiento, tu lenguaje. O sea, en televisión no ibas a ver a Elon Musk fumando marihuana. Sí, totalmente. No vas a escuchar a un abiertamente antivacunas, aunque tú sepas que está loco, pero bueno, tiene derecho a decirlo, ¿no? Y qué bueno que te lo diga. O sea, quiero saber Sí. quién es. Y en un programa, o más bien en un podcast como el de Joe Rogan, que suelen durar arriba de las 3 horas, pues en 3 horas ya comienzas a conocer más a la persona, a verlo mucho más humano, a identificar qué me cae bien o qué me cae mal de este sujeto y saber que se está saliendo del script. También debe ser muy complejo poder mantener un personaje que no eres por tanto tiempo. Exacto. Y eso es lo que también los demócratas me parece que han cometido un error, porque han catalogado a Joe Rogan como extrema derecha. ¿Ok? Es por el simple hecho de que entrevista a personas que son de extrema derecha. Ujú. Pero él también entrevista a personas que son hasta de extrema izquierda. Ha entrevistado a personas de conspiración como Alex Jones, ha entrevistado hasta terraplanistas. Recuerdo había un podcast que entrevistó, bueno, que tenía a Alex Jones y a un terraplanista y hizo romper de coraje a Alex Jones contra el terraplanista que decía hasta Alex Jones como que es que el planeta no es plano. Ok, ya para que Alex Jones se rompa. Sí. Pero este afán de tener que poner etiqueta a todos Ujú. es algo que me parece ridículo. Y también que, recordemos, Joe Rogan no es un analista Es un político, comediante. es un comediante. Ahora, ¿Por qué debemos escuchar a un comediante su postura en cuestiones de ciencia, en políticas? él mismo lo hace en su último Sí. especial, ¿no? O sea, que Exacto. dice eso, dice, a ver, hey, soy un comediante, o sea, ¿cómo Sí. carajos me toman mi opinión en serio sobre algo como ciencias de la salud, sobre una pandemia,
cuando soy un maldito comediante. Tenemos un problema, o sea, generalizado, yo sí lo veo muy patente en México, que le estamos exigiendo demasiado a las personas que no debemos exigirles, o que nos debe importar un bledo su opinión, y a quienes sí debemos exigirles, nos vale un bledo. Sí. O sea, tenemos como que el mundo al revés, ¿no? O sea, el político no lo puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, pero un güey que le pagan por patear un balón, güey, queremos que tenga una capacidad ética e intelectual intachable. Sí, sí. Le exigen que la celebridad del actor o el músico no sea infiel en su matrimonio, pero al político no les importa. Pero, en fin, Sí. Estados Unidos, decíamos, tiene una manía, casi una pasión patológica por las conspiraciones, y voy a brincar a otros de los temas que obviamente acapara titulares, que obviamente hace que todo voltee hacia allá, pero que aparte me gustaría conocer un poco cuál es la historia de origen, que es estos nuevos documentos de la lista Epstein. Se anuncia hace un par de días que publican alrededor de 30,000 documentos. Cuando yo veo la primera noticia al respecto, se me hizo muy interesante, porque, ok, mira, inclusive empecé a especular, soy bien especulero, entonces empecé a especular y dije, ay cabrón, pues será a lo mejor por lo de Venezuela, o sea, ahorita es el momento porque van a hacer algo más fuerte. Me empecé a viajar en mi cabeza y me recuerdo mucho porque te lo comenté y tú me decías, son los mismos. Sí. Yo estaba terco y no, pues si están todas las notas, tiene que ser algo nuevo, o sea, no me van a dar un anuncio de lo mismo, y resultó que sí era lo mismo. Sí. Explícame primero de esto último y ya nos vamos para atrás. Ok, mira, esto último es básicamente la lista Epstein obtiene muchos clics. Entonces, ¿qué hacen los medios? Hablar sobre eso, porque la gente quiere saber la especulación y el morbo de quiénes están, quiénes estuvieron adentro, y es como si esta lista que va a destruir todo el mundo. Y recordemos que esta lista tiene su origen en un tabloide que se llama The Daily Mail, que es un tabloide que ni siquiera tiene la confianza ni la credibilidad para ser fuente en Wikipedia. Déjame ver si la tenemos por aquí, que no creo. No era esta, pero a ver, me decías entonces, es un medio que no tiene que ni siquiera te lo acepta Wikipedia. Sí. Y para que Wikipedia te lo aceptes. De ahí es el origen de la lista. O sea, Sí. obviamente no del tema, no del caso. Sabemos que es un caso hiper controversial, es un Sí. caso obviamente real. Ahí, Sí, o sea, ahí no hay que confundir, ¿no? Que participaran personas de poder en esos temas, sí es algo real, porque hay víctimas que han hablado. Pero de eso, a que haya una lista que te digan los nombres y qué fue lo que hicieron cada uno, eso ya raya un poquito en la fantasía. Sin embargo, esta tiene un origen con Daily Mail que publica, creo que unos documentos o un listado de quienes subieron a ese avión, que creo que después lo llamaron Lolly Plane, algo así lo llamaron. Y eran solamente personas que registraron, que se subieron al avión, pero no sé que fueron a la isla o si participaron en algo. Es nada más de eso. Y después empezaron a hablar de una lista Epstein cuando después fallece. Bueno, después. Sí, algo pasa. cuando lo suicidan. Sí, lo suicidan. Empiezan a hablar de una lista Epstein. Y esto sobre un tema de realidad, cuando entonces Trump empieza a hacer campaña con esa lista Epstein. Y esa es la ironía, ¿no? Él usa una fantasía para hacerlo realidad y luego quiere hacer que la realidad se vuelva fantasía. Pero ya la gente ya compró la fantasía. Que es muy interesante porque, o sea, digo, y eso creo que todos lo recordamos, Sí. no solamente Donald Trump, sino todo esto que gira alrededor del personaje de Donald Trump, eso que se le denomina MAGA. Sí. Uno de los temas centrales no solamente era Epstein, era la lista Epstein. Ajá. Y cómo todos los demócratas participaban en rituales satánicos y una sarta de tonterías. Sí. Y ahora se les voltea. Sí, sí, claro. Pues es que hay tantas fotos de Donald Trump con su amigo Epstein, Sí, hasta claro. que le escribe y escribió mío, casi. ¿Cómo está eso la carta? A ver. Fue una carta de cumpleaños, recuerdo, que les dedica Trump a Epstein y que dice algo. ¿Qué fue lo que dijo? Que por nuestras aventuras. ¿Cómo era? En Disneylandia. Sí, algo así, no sé. Estoy ironizando, obviamente Sí. no era eso lo que decía. No, supongo, no lo sé. era algo similar, casi. Pero sí,
Sabe que está muy cabrón. No, claro, Sí. y aparte es que del personaje, que a ti te digan lo peor de Donald Trump y sobre todo lo peor en tema sexual, nadie lo pondría en duda. Sí, pues digo, Bueno, el rumor, acuérdate en el... de la lluvia María, Sí, de la claro, lluvia dorada. de los rusos. Sí, sí. O sea, a ver, para los... Y digo, y eso es algo que salió, si mal no recuerdo, en el reporte de Mueller. Que ese fue cuando estaba en la FBI y Yo no me después salió. acordaba es que han pasado tantas cosas Sí. desde la primera admisión de Trump a esto. O sea, para quien nos escucha, cuando fue la campaña de Donald Trump la primera, se hablaba mucho del dinero que había de Rusia en la campaña, de cómo bots de Rusia estaban apoyando bien duro, cómo salieron muchos medios, cómo salieron youtubers, que de hecho hay gente que está procesada en Estados Unidos por haber recibido dinero por medio de empresas fantasmas rusas. Y también, digo, algo que está interesante también es como la investigación de Mueller, pero eso ya es cuando le quieren hacer un impeachment a No me Trump. recuerda quién es este personaje. ¿Quién? Mueller. Ah, Mueller. Mueller Mueller. era exdirector de FBI, que después lo designaron como un investigador especial por el Congreso para que investigara a Trump. Y eso ya fue cuando ya era su primer término de presidente. Que algo viene a ser el impeachment, que Ajá. sería como el juicio político ahí en México. Básicamente, Sí, un desafuero. destituirlo. Sí, un desafuero, básicamente. Entonces, él hizo una investigación pues, bastante profunda de cómo fue la intromisión de Rusia en la campaña de Trump en Estados Unidos. Y lo interesante es también cómo operaban los rusos para también como crear un poquito caos. Creo que en ese entonces estaba lo de Black Lives Matter, Blue Lives Matter, que era todo este movimiento de los negros contra el abuso policíaco y pues también de los policías que estaban demandando pues también cierta pues protección, ¿no? Y lo que hacían los rusos era meterse o crear grupos de Black Lives Matter y grupos de Blue Lives Matter o All Lives Matter. Este, y entonces empezaban a crear conflicto entre sus mismos grupos y después gente orgánicamente Sí, claro, entraban te sumas y eso era por medio de y Facebook. compras la causa, ¿no? Ajá. Y eso era por medio de Facebook. Entonces ellos nomás hacían el cizaño y la gente se prendía, creaban conflicto y entonces ya había algo real, no nada más en Facebook, sino fuera de Facebook. Ya hacían protestas y esto pues era de cierta forma orquestado, pues. Sí, el poder que hay en las redes sociales a mí me vuela la cabeza Sí. y incluso creo que no ha sido utilizado, se ha intentado utilizar por todos, absolutamente todos los políticos, tanto fuera como dentro del poder, pero pocas veces se han visto resultados tan notorios. Yo recuerdo mucho para mí, y creo que así lo es, el primer movimiento en redes sociales que hubo, que tuvo una trascendencia política, fue en Chile. Fue la revolución de los pingüinos en el 2005, 2006, no mal recuerdo. Después de eso fueron las primaveras árabes, Sí, que es sí. una serie de cambios de gobierno en Medio Oriente por protestas organizadas desde redes sociales. De ahí ya no hemos tenido una claridad de algún movimiento tan grande que lleve a conclusiones de ese tipo. Sin embargo, sí hay N cantidad de movimientos políticos, de agrupaciones sociales, partidistas o no partidistas, de gente del gobierno o no del gobierno, que utiliza las redes sociales justamente para generar pues, movimientos que convengan a sus causas o a lo que dicen que son sus causas. Sí, no, y recordemos que también Zuckerberg no salía del Congreso de Estados Unidos por estas cuestiones, pues, de cómo manipulaban por medio de sus algoritmos para crear más conflicto entre pues, sus usuarios de Facebook y solo les mostraran algo que les enojara para que pues tenga más interacción Para y, que te pues, enganche más. y eso pues produce más dinero para Facebook. Y él nunca salía del Congreso. Y también está señalado dentro del reporte de Mueller. Entonces, ahorita también es irónico cómo pasan los tiempos, ¿no? Ahorita, después fue Elon Musk, el favorito, sale y ahora está nuevamente Zuckerberg, ya con un nuevo personaje, por así decirlo. Rebranding. Es un rebranding, de hecho, sí. Y pues ya está más perfilado en la Casa Blanca con Trump. Este, pero sí, digo, este tema de la investigación de Mueller, pues sí también mencionaba pues cómo se intermitían los rusos y pues ahora sí ya. Volviendo a estos documentos que se anuncia con bombo y platillo, liberan Sí. 33,000 documentos, no son documentos nuevos, Sí. no hay, en la investigación aún no hay absolutamente nada que sea relevante, vaya, o que haya cambiado las cosas, o si están saliendo cosas nuevas. Al momento, digamos que si hay otra persona que está acusada, no.
su socia de Sí, Maxwell. Maxwell, pues dicen por ahí que pues, puede ser perdonada por Trump. ¿Qué fue lo que pactó con él? No sabemos. Que ahí sería muy interesante, porque, ojo, por ejemplo, para mí, la mayor bronca que tiene ahorita Trump en el tema Epstein es que como ya vendió tanto el relato de que existe algo, quitemos de lado el que si eso no es culpable, si tuvo o no tuvo Sí. cercanía, si alguien sabe si hay registros o no hay registros. El que no liberes todos los documentos pareciera que sí estás ahí. Claro, claro. O sea, ya es imposible no voltear y señalarlo. Cuando para empezar tú lo prometiste en campaña, hiciste campaña con eso, toda tu gente o la parte más dura que más fanáticamente te apoya y se identifica contigo, era su bandera política. Y que ahora digas que no importa el tema, porque también las reacciones que ha tenido pues, llaman bastante la atención. Lo mismo que está pasando con Milei en Argentina, al momento de decir voy a prohibir por medio de un juez que salgan los audios. Pues a ver, ya no me importa lo que digan los audios. Yo me pongo a imaginar qué no dirán los audios para que se mueva el gobierno de Argentina a prohibir la publicación de los audios. Claro, claro. O sea, ¿cómo se llama el efecto? Streisand effects. El efecto Streisand. Y en este caso es algo similar lo que le está pasando a Donald Trump. O sea, no veo de qué manera se lo pueda quitar de lado. Pues es que ¿quién más puedes acusar que siga vivo? Digo, Epstein ya lo suicidaron. Sí, claro. Maxwell, si sale libre. No, y ¿Quién si más? sale libre, olvídate. O sea, Sí. porque supongamos que no lo creo, pero supongamos que Donald Trump es una persona santa, pura y casta. Que es alguien que no tuvo nada que ver más allá de alguna relación comercial o hasta de amistad. Nadie se lo va a creer. Sí. O sea, si mañana... Hay fotos, hay cartas de él con No, bueno, ¿sí? pero nada que sea delito. Sí. De lo que hay, de lo que sabemos. Hay especulación, hay material para crear esas teorías de conspiración. 100%. Sí. O sea, y si mañana publican todo y no aparece nada de Donald Trump, también, por lo menos un sector muy amplio va a decir, no, pura madre. Sí. Y esto pues le afectó a las cosas también. Porque muchos del grupo MAGA que votaron por él, por este tema de Epstein, pues están enojados. Porque saben que le están metiendo el dedo por la boca. Suena horrible, pero supongo que fue más horrible en la isla. Sí, claro. Bien, voy a poner un video rápido porque creo que es algo también muy llamativo que en Estados Unidos, para mí al menos en la conferencia de prensa donde se anuncia, pasa desapercibido, pero ahorita entramos a eso, que es este ataque, vamos a decirle, a la panguita narcoterrorista. Desde las últimas semanas, el tema, al menos en Latinoamérica, para los latinos, inclusive, sobre todo yo creo para los latinos que están en Estados Unidos también debe ser importante, ha sido Nicolás Maduro, ha sido Venezuela, ha sido este cerco que le han puesto con buques, con submarinos, con helicópteros, con aviones, donde Venezuela se está viendo rodeada, donde vemos por fin que pudiera caer la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y de repente pues empiezan las especulaciones hasta dónde va a ir a Estados Unidos, qué va a hacer, qué no va a hacer. En una primera instancia, creo que fue el día domingo, ahí disculpen la memoria, Donald Trump anuncia una conferencia de prensa. Muchos especulaban de, oye, pues por un lado podría ser lo de su enfermedad, porque no había aparecido públicamente. Sí. Por otro lado se decía, no, pues tiene que ser el tema de Venezuela. Se especulan mil cosas. Y como siempre que Donald Trump es un genio, es un maldito genio de la comunicación, es un genio de generar morbo, generar expectativas, y en esa parte me parece alguien sumamente inteligente. Hace alguna serie de anuncios que realmente a mí en lo particular no me parecen los más trascendentes, que es el tema de que van a impugnar las decisiones judiciales en contra de los aranceles, el que van a mover lo del tema espacial, de defensa espacial, y entre ellos suelta que ya hubo un ataque letal a una embarcación saliendo de Venezuela. El ataque fue en aguas internacionales.
Un tema que le da la vuelta en Latinoamérica, que sea todos los titulares, sobre todo porque Marco Rubio lo retuitea casi al momento, y a las horas pasan las imágenes que estamos viendo. En tu opinión, o sea, ¿esto tuvo alguna repercusión en Estados Unidos? Y esto lo comento porque en la conferencia de prensa, cuando ya le dan la palabra a los periodistas, nadie le preguntó. Sí. Y yo creo que estamos todos los latinos viéndolo en vivo, esperando que le dijeran, oye, pues dinos más, cuéntanos cómo estuvo lo de Venezuela, y absolutamente ningún periodista preguntó qué pasó con esta embarcación. Sí, es algo curioso porque he estado siguiendo una nota cuál ha sido la opinión de los Estados Unidos y casi no hay nada de información. Muy, nomás es una cuestión informativa, pasó esto, ponte que ver. Y si acaso, me parece que hoy están algunos medios como MSNBC opinando sobre que este ataque era casi un crimen de guerra. Era, era como, pobrecitos los venezolanos porque los bombardeó Estados Unidos, qué bullies. Y te quedas pues casi hasta defendiendo a Nicolás Maduro. Es algo que es muy extraño, pero aún así no ha tenido una fuerte presencia en los medios en Estados Unidos, y eso solo muestra que pues, hay un desinterés realmente por Latinoamérica fuera de Estados Unidos, por lo que sucede en la política. Este, tanto los medios de izquierda como los medios de derecha o los medios muy pocos de centro. Este, pero la única opinión que he escuchado fuera de eso es simplemente eso, ¿no? Como que por cierto Maduro, que sí, que ahí donde viene muy extraño esa opinión que me tocó ver hoy en la mañana. Era básicamente, Nicolás Maduro es un autoritario, no ganó las elecciones, no es un estado democrático, pero no le merecen que lo que le están haciendo, y que está rompiendo esta relación a Estados Unidos por ese ataque al speedboat. Ok. Y bueno, te quedas, bueno, si no pues, reconoces el Estado. sí, y digo, ¿no crees que hubo algún rompimiento de relación en el momento en que Estados Unidos anunció que eran 10 millones de dólares? 50, ¿no? 50 millones de dólares por su Sí. cabeza. Yo creo que eso era un mensaje muy Muy sutil, claro. ¿no? O sea, yo al momento, cuando veo las imágenes, pues sobre todo desde el anuncio, mi lectura es, para empezar, obviamente la panguita narcoterrorista le vale un bledo. O sea, Sí. no es que sea el mayor cargamento de drogas, ni mucho más. El tema es un mensaje. Sí. No es que fuera alguien importante. E inclusive yo de primera instancia, ignorando totalmente cómo se manejan estos temas, a mí me llamó la atención la cantidad de gente que iba, porque reportan que eran 11 personas las que iban a bordo. Sí. Leí un comentario que me llamó mucho la atención, porque yo inclusive en mi primera teoría dije, bueno, pues a lo mejor era más bien tráfico de personas, a lo mejor llevaban o personas ya fuera para traficar, o sea, ya sea por el tema de cruzarlos, ya sea por el tema de gente que tenían que sacar por cualquier cosa, y por ahí llevaban droga también. Pero leí un comentario que se me hizo muy interesante y que me cambió mi punto de vista desde mi ignorancia, insisto, que decía, no, es que lo que pasa, cuando tú mueves esa droga, la mueves a islas donde de ahí es donde salen en avión, Claro. y tienes que descargar rápido. Entonces necesitan varias personas para descargar todo en chingue y poderte ir. Me hace todo el sentido del mundo. Que eso era una defensa que decían los demócratas, bueno, los medios de izquierda, ¿no? Que decían, es que, ¿cómo es posible que una embarcación, una vaguita, vaya de Venezuela directamente a Estados Unidos? Que realmente no era para eso. Y pues sí, o sea, desconocen que pues es un sistema, no es de que vaya directamente a entregar la droga a Estados Unidos, sino que es un sistema que la entregan a otras islas Que en la o a otros países. en la misma declaración, cuando aumentan la recompensa de 25 o 50 millones de dólares, te hablan de cómo están trabajando estas líneas. Ajá. Donde entran específicamente Honduras, Guatemala y México, donde la cruzan, donde la mandan. O sea, el destino no es Estados Unidos directamente, Ajá. es el cartel de Sinaloa. Al menos en la parte que ellos explican de la investigación que ellos realizan y con la cual fundamentan el aumentar la recompensa por este personaje. Aquí creo que el único paralelismo que yo encuentro, más que paralelismo, como un ejemplo similar, puede ser lo de los Houthis. ¿En qué sentido? A ver, los Houthis efectivamente gobiernan una fracción, un pedazo bastante grande, incluyendo la capital Sanaa de Yemen,
pero no es un gobierno legítimo, no está legitimado por la comunidad internacional, es un gobierno que se instaura o toma posesión desde la guerra civil del 2014, que no lo han podido sacar, que está considerado un grupo terrorista, sin embargo es un gobierno. Sí. Y eso no tienes como negarlo en la práctica, ¿no? Y Estados Unidos no es como que pida perdón cada que va y los bombardea, como ellos tampoco piden perdón cada que van y secuestran un barco en el canal. Si tú ya declaraste al Cartel de los Soles como un grupo narcoterrorista y a Nicolás Maduro como su líder, pues no entiendo dónde está la falla de la lógica de hacer ataques de este tipo. Sí, claro. Y digo, es este problema que vemos cómo está la política de la izquierda y derecha en Estados Unidos, que simplemente si uno hace esto, en la política está mal y debe ser totalmente lo opuesto. Y si yo hago esto, igual, todo está mal, hago lo bastante lo posible. De cierto, Bautiz, Obama, pues cuántos no bombardeó por medio de drones en Yemen. Sí, claro. Y Premio Nobel de la Paz. Trump está haciendo lo mismo. Y pues se quejan de que porque estamos haciendo por eso. Sí, que insisto, o sea, compro esa parte, o sea, el problema ni siquiera es la acción en el sentido que lo que se juzga no son las acciones, sino quién las hace. Sí. O sea, si esto, lo comentaba yo mucho en debates que he tenido de los temas ya más locales, ¿no? O sea, hay una serie de políticas públicas que está impulsando el gobierno de Noboa, que es un gobierno de derecha, que son igualitas a las que hizo la 4T. O sea, y los de derecha están defendiendo a Noboa, pero atacan los de la 4T cuando es lo mismo, y viceversa, los de la 4T que se dicen de izquierda, dicen que Noboa es un autoritario porque está haciendo las mismas políticas públicas que se hicieron aquí. Entonces, a ver, me vuelve la cabeza. Entonces el problema no es que se hace, es quién lo hace, y ahí ya estamos jodidos. Sí, y aparte estamos viendo que no son personas con realmente una ideología. Son personas que se dicen tener una etiqueta, pero es una etiqueta superficial. Es un reduccionismo básico. Sí. A ver, yo soy de izquierda, entonces todos los que sean de izquierda, si se sientan identificados social, me tienen que apoyar y defender a mí. Básicamente estoy viendo cómo hago idiota a la gente para que esa gente me dé todo su apoyo y con eso yo poder acceder al poder. Es como esta serie de estafadores políticos, pues. Es la estafa piramidal de los partidos políticos, la ideología que termina siendo demagogia útil. Antes de seguir, porque aparte quiero relacionar este tema de la embarcación, este tema de todo lo que podemos imaginar que venga con los Estados Unidos, con las declaraciones de Marco Rubio. Marco Rubio, que supongo que ya todo el mundo lo sabe, tuvo esta pequeña gira en Latinoamérica, donde estuvo el día de ayer en México. Estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, anunciaron lo que se veía que iba a anunciar, que es exactamente nada, por ahí un par de frases rescatables, un par de trascendidos rescatables. El día de hoy estuvo en Ecuador con un mensaje muy distinto, pero también sin decir nada concreto. Sin embargo, le hace una pregunta expresa sobre el tema justamente de lo de la embarcación, del tipo de ataques, sobre algunos comentarios que ha hecho la ONU. Primero les voy a poner el video antes de comentarlo. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, ¿están en desacuerdo? A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. Varias cosas de aquí que me resultan interesantes. Lo primero, es mucho énfasis en la aclaración que es el gobierno de Venezuela para los Estados Unidos, no es un gobierno legítimo. El segundo es, hay investigaciones desde la época de Chávez que señalan a Nicolás Maduro, también el propio Chávez en su momento, cómo opera el Cartel de los Soles, que esto lo hace, es una investigación en Nueva York con este gran jurado, ante el gran jurado, que hay un proceso abierto y básicamente que para que ellos van con todo. Eso sí lo deja ver. Inclusive dice, pues a mí lo que diga la ONU me vale un bledo. Nos vamos a seguir actuando. Algo que para mí llama mucho la atención y es muy interesante cuando le preguntan
si este tipo de acciones se va a ver en otros países de la región, específicamente México o Ecuador. Y es un comentario muy interesante porque dice, no creo, porque son países amigos con los que colaboramos y ellos lo van a hacer, no nosotros. Tú que conoces un poco más al perfil de Marco Rubio, que a diferencia de mucho del trumpismo, sí es un político de carrera. Si quieres, primero háblanos un poquito de él. Sí, pues Marco Rubio, digo, es un político muy tradicional del Partido Republicano. Es cubano. Tuvo un auge pequeño cuando fue contra Donald Trump en 2018. Le quiso pegar de tú a tú, pero realmente no ha tenido como un éxito tan profundo hasta ahorita, quizá un poco a nivel internacional, que se ha mostrado como secretario de Estado. Y me ha parecido que ha tenido ciertos aciertos, pero no ha sido un político que tenga un arraigo tan fuerte o tan importante con los republicanos. Lo que dice, ahora sí que, yo creo que lo que puede pasar con Marco Rubio, en este caso de que como menciona que haría Estados Unidos si puede atacar a México o Ecuador, es que una no lo va a decir. Sí, claro. O sea, digo, es algo que por seguridad nacional no van a decir ni lo van a mencionar, a veces ni siquiera lo van a informar. Pero otra sí es ponerle un poquito de presión a los gobiernos, porque si saben que tienen nexos a lo mejor con el narcotráfico, pues ahora sí que limpien su casa. Sí, no, de hecho, esta reunión que tiene, digo, la reunión con Claudia Sheinbaum y los equipos que hay alrededor, tanto con Marco Rubio como con ella, pues obviamente no se sabe qué es lo que se habla ahí, ni se va a saber, todo va a ser especulación. Sin embargo, ya en la conferencia de prensa, 5 veces menciona los grupos narcoterroristas. Y ya nos están diciendo con el tema de Lancha cómo van a atender el tema del narcoterrorismo. Muchos han especulado, o sea, hasta dónde realmente es discurso, es demagogia o realmente van a actuar. Yo por lo que estoy viendo, y me refiero simplemente cuánto cuesta movilizar todos los buques que están movilizando, yo ya no veo que esté en una situación donde Donald Trump, donde Estados Unidos se pueda echar para atrás. Yo pienso que realmente no es un tema de agenda para ellos. Yo creo que quizá gran parte de esta agenda en Latinoamérica tiene que ver con Marco Rubio. ¿Por qué? Porque él es latinoamericano. Sí, claro. A pesar, digo, habla español, cubano, pues es algo que le importa, pues. No creo que sea una agenda importante para Trump. Pero quizás sí es una agenda importante también para pues, el ejército americano. Porque si este tema se descontrola con el narcotráfico en Latinoamérica, pues es un factor de riesgo para Estados Unidos. Y más si hay una migración incontrolable, pues puede tener ataques terroristas en Estados Unidos, hasta en tierra. ¿Qué es lo que ellos han estado vendiendo en esta necesidad de controlar las fronteras, la frontera sur específicamente, de controlar el tema de la droga, de la distribución de droga en los Estados Unidos? En gran medida hay mucho más de política que realmente lo que pueda hacer el tema per se. Por supuesto que está el tema de la influencia en la región. Venezuela es totalmente aliado a China, totalmente aliado a Rusia, totalmente aliado a Irán. El propio uranio de los iraníes viene de Venezuela. El tema de Hezbollah, cuando fue el ataque en Argentina, es porque llegan por Venezuela. O sea, hay elementos geopolíticos que se están dando en esa zona y me parece que el tema del narcotráfico pues es un pretexto que les queda como anillo al dedo. Claro. Creo que es como matar varios pájaros de un solo tiro. Ahora, y mi postura ha sido casi desde el inicio de las movilizaciones de los buques, que Estados Unidos sí va por Nicolás Maduro, pero no con la espectacularidad ni la rapidez que muchos piensan. Yo más bien lo que estoy viendo es que lo que buscan es generarle un caos adentro en sus círculos internos y que lo terminen entregando. O sea, y creo que por el personaje narcisista que es Donald Trump, sí, él prefiere una salida donde le lleven la cabeza y decir, mira, no necesito tirar balas, no, aquí se los tengo. O sea, creo que es algo que vendería mucho y en esta obsesión patológica que tiene por el Nobel de la Paz, para decir que Obama no ha sido el único, sí, pues realmente le caería muy bien el no tener que intervenir. Sin embargo,
si no logran las condiciones o generar estas condiciones para que haya una salida pacífica, yo no veo cómo se puedan echar para atrás. No, claro, yo creo que no pueden echarse para atrás. Si se echan para atrás, se van a ver débiles. Y no creo que sea una cuestión que le interese a Estados Unidos verse débil. Y más ahorita como está el mundo tan caótico. Y hablando de ese caos, quiero entrar a otro temita. Hay un tuit de novia tóxica que se aventó Donald Trump. Es un tuit magnífico, estuvo divertidísimo. Sí. Déjenme, se los voy a poner para podérselos leer poquito. Dice, esto se da primero que nada en estos festejos de los 80 años de la liberación de China. Festejos impresionantes en cuanto al ejército, a los desfiles y ese tipo de parafernalia que a cierta gente le fascina. Sí. En estos festejos, pues obviamente de invitados estelares, estaba Rusia y Corea del Norte. Dice Donald Trump, la gran pregunta es si el presidente Xi de China mencionará el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil. Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la victoria y la gloria de China. Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio. Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra Estados Unidos de América. Presidente Donald Trump. A ver, el cierre es espectacular. O sea, digo, primero, pues, clase de historia, claro que sí. O sea, China la libera básicamente Estados Unidos, no básicamente, o sea, estamos en ese tema de la Segunda Guerra Mundial, de estos ejes. Ya estaba perdido el conocido como el eje del mal, pero pues ya Estados Unidos aventa dos bombas atómicas y pues obviamente Japón se rinde y por ende China es libre. Perfecto. Claro que murieron estadounidenses. De hecho, en los primeros festejos de China creo que sí había veteranos estadounidenses y sí hubo reconocimiento y todo. También ahorita quiero entrar a lo del desfile porque me parece algo impresionante. No por las razones que la mayoría, pero me parece impresionante. Empieza a alabar a Vladimir Putin, a Kim Jong-un, que sabemos, que todo el mundo sabe que le encantan, por no decir que le maman ese tipo de personajes autoritarios, autócratas, dictatoriales, que representan la fuerza, el poder, y termina, cabrones, pero sé que están conspirando conmigo, ¿no? O sea, es como la novia tóxica de, oye, dile a tu amiguita que me cae muy bien, ¿no? Mándale saludos, o sea, a ver, es una locura ver mensajes geopolíticos en Twitter. Sí, es increíble. Y sabemos que Donald Trump lo único que respeta es alguien con más poder que él. Alguien que no tiene más poder que él no lo respeta. Y obviamente respeta a China. Claro. Sí. Así se ve como una novia tóxica. Y aquí es algo que también cabe señalar de cómo a veces las personas también se dividen, que porque si son pro-rusos o pro-gringos y se pelean entre ellos como si casi pena de muerte. Y vemos cómo interactúan entre ellos de forma tan amigable, mientras los de abajo se están matando entre ellos. Sí, entonces, estamos en la política del fútbol. Sí, totalmente. Entonces, como también romper este fanatismo de que, pues, no es tan blanco y negro las cosas, y también, también en Latinoamérica cómo se deja influenciar por un lado o por otro. A mí me sorprende eso y me aterra en muchas medidas, sobre todo aquí en México. Yo por algo muy simple, ¿no? A ver, yo tengo mi postura muy clara. Nosotros vivimos en Baja California, vivimos al norte de México. Obviamente siempre estar fuera de Estados Unidos por una sencilla razón. Les cae una bomba y nos lleva la chingada a nosotros. Claro. Entonces, bajo esa circunstancia, te prometo que por salud prefiero que le vaya bien a Estados Unidos, ¿no? Ahora, y justo quiero dar a la parte de los desfiles. Son imágenes impresionantes, tienen a N cantidad de miles de soldaditos marchando todos. O sea, tú lo ves, quizá no distingues de un milímetro de error. ¿Ves estos? Cuando están tirando son 80 cañones, están tirando, parecían robots, ¿no? O sea, cómo se mueven todos al mismo tiempo, con una exactitud milimétrica. Y yo por ahí en unos grupos de WhatsApp, ¿no? Que lo mandaban, pero presumiéndolo, ¿no? O sea, qué impresionante. Y a ver, es la renuncia a la voluntad. Sí. Son cabrones que están amaestrados
es gente que está como perritos amaestrados de tal manera que no pueden fallar. Es la sumisión total de la voluntad propia sobre mi cuerpo inclusive. Y eso es lo que me presumes. O sea, a mí me parece impresionante cómo nos sigue, cómo las muestras de poder de ese tipo, porque es una muestra de poder. Pues es que son soldados. ¿Cuál es el objetivo principal de un soldado? Obedecer. Obedecer. Me Y ahí es acuerdo. un obediente 100% profesional. No, ¿y cómo haces que alguien te obedezca de esa manera con amaestramiento? Claro, claro. O sea, lo vas a amaestrar como una Sí. mascota. Y eso es lo que pasa con los militares. O sea, y disculpen a todos los militares, pero esa es la realidad. Sí. Hay algo que me fascina en la serie de Malcolm en el medio. No sé si recuerdas aquel capítulo donde Reese va al ejército y se vuelve el mejor soldado. Y el vato, todos los generales lo aman y lo adoran. ¿Por qué es el mejor soldado? ¿Y por qué es el mejor soldado? Porque el vato entendió que no tenía que pensar, que solamente tenía que obedecer. Él era feliz porque no tenía que pensar, solamente hacía lo que le decían y todo el mundo lo amaba en la milicia. Es un discurso durísimo en la serie, o sea, Sí. me parece una autocrítica muy chingona porque no nada más son los militares de Estados Unidos, en China, pero son en todos lados. Pero a mí me impresiona que hay gente que siga romantizando ese tipo de muestras hitlerianas, porque era básicamente lo que hacía Hitler en su momento, no solamente él, no solamente el fascismo, básicamente todos los gobiernos lo han hecho, pero con esa espectacularidad, a mí me aterra. Totalmente. Es que, digo, tener soldados que obedezcan órdenes es importante para una guerra. Porque si tienes soldados que están cuestionando todo y que están a lo mejor preguntándose todo lo que estás ordenando, pues es problemático. Pero aquí el problema es de que cuando las personas de arriba, los que están dando órdenes, pues no lo están utilizando para el bien mayor, para el bien de la nación, sino lo usan a veces No, para... es que es el bien un que bien ellos personal. creen que es el Sí. bien mayor, o sea, Y entonces entran todas esas discusiones, pues, esos dilemas. A lo mejor hasta dilemas éticos. ¿qué ocurre? Pero totalmente, digo, ese es... La parte- está problemático que ahorita en 2025 continuamos romantizando. Eso. Sí, O sea, para mí lo que me aterra no es que China lo haga, me vale un bledo, o sea, es lo esperado de China. O sea, es una dictadura, nos guste o no nos guste, puede tener sus cosas buenas, sus cosas malas, lo que quieras, eso no es distinto, pero no es un país con las libertades. ¿Cómo entendemos las libertades en Occidente? Tendrán otras, tendrán diferentes, será otra cosa. Pero como nosotros en Occidente lo entendemos, es distinto. sí. A mí lo que me aterra es gente que aplaude y romantice eso. Claro, porque no estamos presumiendo la paz, estamos presumiendo la La posibilidad. obediencia. Sí, La obediencia. Sí. O sea, yo no me imagino renunciar a mi soberanía intelectual por defender la soberanía pitera de un cabrón que está en el poder y porque él dice que hay que hacerlo. Y como hemos visto, ¿cuántos líderes no son demagogos? ¿Cuántos líderes ni siquiera defienden la ideología, sino nomás usan la etiqueta para obtener un A beneficio ver, personal? tanto poder concentrado nunca es bueno, nunca ha sido bueno y nunca será bueno. Sí. Es mi creencia personal. Porque para que eso funcione necesitas que nos gobiernen ángeles y santos y el humano no es ni un ángel ni un santo. Sí. Bien, hay otro tema para cerrar, un tema que creo que vamos a tener de forma recurrente porque nos muestra cuál es la situación o el panorama interno de los Estados Unidos, que son estos pools de encuestas. Encuestas, en esta ocasión traemos 3 encuestas. Son la encuesta de los demócratas, la encuesta de los republicanos y la encuesta de cómo está o cómo va la desaprobación de Donald Trump. Me gustaría empezar con Donald Trump. Ya en el sumado, ya en este pool, en el total de las encuestas, te da que trae un 51% de desaprobación. Claro. ¿Qué onda con eso? A ver. Pues ¿Cómo lo como explicas? hemos hablado ahorita con Ahora- la cuestión de Epstein, tuvo que ver bastante con la cuestión de la desaprobación de Trump, porque los que votaban por él esperaban ver la lista. Aunque a lo mejor nunca existió, pero esperaban ver una lista donde están todos los políticos, Me lo prometiste mucho. toda la gente de poder que estaba inmiscuida en esa isla, que cometieron crímenes. Pues ahora sí no está. Entonces, pues ¿dónde está? Pues ahorita hay una desaprobación por eso. También tiene que ver, a lo mejor también parte de las tarifas, pero yo creo que primordialmente es por la lista Epstein. Sí, entendiéndolo que, o sea, no al que esté o al que siempre haya estado en contra de Donald Trump,
sino al votante de Trump que ya se está inconformando con él mismo. Claro. Sin embargo, a mí me sigue llamando la atención que tiene una popularidad alta. Claro. O sea, al fin y al cabo es un 51% en contra, no es mucho. Sí. O sea, y pensando, porque obviamente ya estamos pensando en la elección que sigue, aunque no ha cumplido ni un año. No, y considerando todo el desastre que ha tenido con ICE, que digo, ojalá a algunos les gusta, pero es una violación de derechos humanos increíble. Claro. A ver, hay que hacer paréntesis porque luego, y me ha pasado ya un par de veces, Sí. el criticar una cosa no es justificar otra. Ajá. El decir que algo está mal no significa que otra cosa esté bien. Sí. El decir que a mí un gobierno como el chino a mí me parece aberrante, a mí en lo personal, que no es la construcción ideal que yo tengo por los valores, ideas, pensamientos, mi propia individualidad, no justifico en ninguna perra manera lo que pasa en Estados Unidos, y menos en este Estados Unidos. O sea, podemos criticar N cantidad de cosas de los Estados Unidos de toda la vida, tema de narcotráfico, lo que pasó con los contras, cómo la CIA ha operado, es algo que está plenamente documentado, que se sabe, cómo Estados Unidos ha creado grupos terroristas, cómo ha apoyado guerrillas, cómo le ha vendido armas a los dos lados, o sea, N cantidad de cosas. Lo que vemos ahorita en Estados Unidos es aterrador, es protofascista. O sea, a mí me aterra los comentarios que hace contra el Poder Judicial. A mí me aterra el trato a los gobernadores que no comparten sus ideas. Y me aterra por el hecho de que está violando los principios republicanos y son los principios que forjaron una nación que en teoría es liberal. Y digo, es irónico, ¿no? Porque, digamos, Estados Unidos en ¿cómo le llamaste? Portofascismo, está como, digamos, un paso atrás de México. Sí, sí, claro, sí. Pero nos está siguiendo. Sí, exactamente. O sea, a ver, la militarización. Y es algo que pero Washington DC lleno de militares. Y es irónico porque, digo, hablan de México, pero tampoco se ponen a estudiar a México. Porque, digamos, estamos un paso más adelante en cuestión de fascismo. Pues, ¿qué tienen que hacer para evitarlo? No miran, no aprenden a estar observan el mundo para aprender de los mismos errores que están cometiendo. Entonces, lo único beneficio que tiene Estados Unidos para evitar esto es de que pues hay un federalismo que, si bien el poder no está tan concentrado como aquí, que ese es por lo menos un plus que les pueden dar. No han logrado concentrarlo. Sí, claro, no han logrado. Pero ojo, o sea, aquí en México presumíamos que estábamos ya desconcentrando el poder y descentralizándolo, empezando a ver, de la transición para acá habían pasado 18 años apenas, había las primeras reformas que estaban empezando a diluirlo y de repente, ¡pum!, todo se concentra. Ay, güey, o sea, cuando me refiero a protofascismo, no se imaginen a una Alemania del siglo pasado, ni a la Italia de Mussolini, me refiero justamente a esta concentración de poder, a esta militarización extrema, a las violaciones a derechos humanos, a cómo los individuos se hacen a un lado por un supuesto colectivismo, estos discursos demagogos, populistas, soberanistas, patrioteros, toda esta parte. Cómo Donald Trump trata a la prensa. Sí. O sea, si tú estás conmigo, perfecto. Pero si criticas lo que sea, es fake news. O sea, te está hablando de una realidad totalmente fuera de la realidad, de otra realidad. O sea, es de locura. Y sobre todo porque Estados Unidos, ver un Estados Unidos proteccionista. Y digo, a ver, se rompió la Matrix. Sí. China está apelando por el libre mercado y Estados Unidos con medidas proteccionistas. Sí. Se rompió la Matrix. Sí. Es irónico. Y digo, ¿qué otras opciones tenemos con las encuestas? Estamos jodidos, pero están más jodidos Estados Unidos a lo mejor. No lo sé, vamos a ver. Bien, insisto, no ha cumplido un año Donald Trump. Sí. Sin embargo, pues ya se está buscando su sucesión. Ya por ahí J.D. Vance salió a decir, yo estoy bien listo, preparado por si cualquier cosa. Y salen las encuestas rumbo a la elección de que vamos a tener en 3 años y 2-3 meses. Sí. Por el lado de los republicanos, que ahí me sorprende impresionantemente. Yo no sigo la política de Estados Unidos tanto como tú, pero nunca me esperé que J.D. Vance trajera un 47.8% de preferencias, y el que le sigue, que es DeSantis, que me parece todavía inclusive peor, con 9.5%, y luego Marco Rubio con 8.8%, que realmente serían como los tres que hoy falta demasiado tiempo, pero son los que hoy pintan, por así decirlo. Digo, es curioso porque el vicepresidente generalmente nunca llega a ser presidente, a menos que fallezca el presidente. Pregúntale a Kamala. Sí.
Pero Biden fue un caso de vicepresidente que llegó a ser presidenta. Pero no es algo tan común. Pero no fue inmediato. Sí, sí. Porque antes cuando alguien es vicepresidente es casi la muerte política. Pero ¿Por qué? pues, por cuestión de que no es tan común ver a un vicepresidente que llegue. No tiene tanta visibilidad, no tiene temas No. importantes. No. Digo, ahora, J.D. Vance, y creo que eso lo parodia perfectamente, South Park, sí. pues parece mascotita de Trump, ¿no? Donde está Trump, ahí está Vance. Sí. Y anda para todos lados. Y es irónico porque él al principio era uno de los críticos de Trump. Cuando era, ¿Sí? digo, siendo republicano. Como también fue se me olvida el nombre de esta mujer, que es la que a mí me gustaba mucho cuando era candidata. ¿La de Alaska? No. La hija de... se me olvida el nombre. Por ahí nos acordaremos. Sí. Ahora, J.D. Vance, ¿está realmente captando el interés de los republicanos o es como una especie de ratificación a Donald Trump? Yo creo que es ratificación. Digo, J.D. Vance, creo que no lo he visto. No me cae tan mal, pero no he visto tanto de él para que tenga presencia o liderazgo para que muestre que puede ser presidente. Si llega a ser presidente, yo creo que es simplemente por el hecho que Trump muere y él queda. Pero no creo que tenga un gran respaldo ya en una cuestión de campaña electoral. No lo veo ahorita en este momento. Quizá a lo mejor Marco Rubio sí. Ok. Que Marco Rubio es más el político tradicional, el republicano de toda la vida. No Sí. de ahorita, no es el MAGA. Sí, sería yo creo que el republicano ya recuperando otra vez el partido republicano post-MAGA. Pudiera ser. ¿Ves posible que se pueda recuperar? O sea, ¿ves posible que se pueda sacar a MAGA del poder? Sí, eso sí lo veo posible. Porque yo creo que en 3 años va a estar muy desgastado. La gente ya no va a creer en Trump. Si sigue cometiendo errores, yo creo que sí puede ser posible. Y también va a depender mucho a quién hacen los demócratas, que esto es algo interesante. Bueno, y la situación que vamos a estar viviendo en 3 años, ¿no? O sea, Sí. a ver, es lo que me fascina de este mundo, pero sobre todo de esta época en la que estamos. Si tú me dices que mañana estalla la Tercera Guerra Mundial, te lo puedo creer. Si me dices que mañana se firma la paz mundial, te lo puedo creer. Si me dices que mañana llegan los extraterrestres, güey, te lo creo. O sea, están pasando tantas cosas Sí. que es tan complicado poder leer qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder desde que sea otra pandemia. O sea, hemos vivido tanto en tan poco tiempo, la política ha estado tan acelerada. Digo, los mensajes, así parezcan irónicos, así parezca divertido, que nos reímos y burlamos de este tuit tóxico. A ver, hay un trasfondo geopolítico muy cabrón. Estás hablando de tres potencias nucleares, como lo de China, Corea del Norte y Rusia, que están siendo acusadas por Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, de decirle, hey cabrón, sé que estás conspirando contra mí. Y sabemos que es una realidad porque estamos en medio de una invasión que tiene más de 3 años, donde Rusia está invadiendo Ucrania, donde ingresa la OTAN buscando hacer un cerco para que Rusia no siga avanzando, donde Rusia está denunciando, no, es que la OTAN me está acercando, de ahí nunca va a ser ninguno de los dos, estás con un proceso de paz más empantanado que los avances rusos, o sea, y luego volteas a ver a Medio Oriente y dices, ay güey, o sea, espérame, ¿no? Y ahora volteamos a ver a Latinoamérica y ya tienes un país rodeado de buques, como lo quieras ver. Me digas que sea narcotráfico, me digas que es justo y necesario. Yo estoy muy a favor de que saquen a Maduro como sea. Sí, y aún así, volteo a ver a los buques en Latinoamérica. A ver, creo que nunca habíamos visto nada igual. Quizás lo de Cuba en su momento, con la crisis de los misiles. A ver, realmente en Cuba no era. Sí. Era la Unión Soviética. Aquí es distinto. Es una situación muy efervesciente. Y vuelvo a las encuestas. Sí. ¿Qué tipo de presidente necesita Estados Unidos para enfrentar las crisis que vienen o puedan venir? Yo no soy catastrofista, no digo que vaya a haber un conflicto global, no necesariamente, mucho menos que vaya a pasar mañana si es que sucede. Y en ese entendido creo que podríamos pensar qué tipo de presidente necesita un país como Estados Unidos si quiere mantener su hegemonía. Yo creo que Estados Unidos necesita un presidente, no el presidente que quieren, sino el presidente que necesitan. Es decir, un presidente que está centrado, racional y que no sea un payaso. El problema es que ahorita ¿De dónde lo sacas? está lleno de payasos. ¿De Porque es dónde lo que lo vende. sacas? Por eso digo, no es el que la gente necesita o la gente quiere.
porque la gente ahorita quiere payasos. Y eso en todo el mundo ahorita el problema. Son las fallas de la democracia. Sí. Que ahí Digo, es donde las dictaduras suelen presumir que la concentración de poder es bueno, que ellos sí pueden tomar decisiones a largo plazo y una serie de bla, 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 y que muestran perfiles que se venden como más racionales, que también los volteas a ver y dices, a ver, por favor, no me digas que son racionales estos cabrones. pues probablemente en Latinoamérica un presidente que no sea un payaso, o que no sea demagogo, de izquierda o derecha, cualquiera de los, porque en las dos hay. Fíjate que Uruguay, Paraguay, me parece lo más rescatable. Costa Rica. Pero si te fijas son los menos conocidos, no me acuerdo ni el nombre. Mira que todos los días estoy viendo estas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no, efectivamente, o sea, desde obviamente un Maduro, un Petro, un Milei, propio Bukele, digo, Bukele quizás no tanto como payaso, pero es un autócrata. Sí, totalmente. O sea, sí. sí, porque el vato no me parece un fíjate, no me parece, Sí. Bukele no es un payaso, juega mucho en Twitter, hace sus comentarios, soy el dictador más cool del mundo, sí es una payasada, pero tiene como un cierto límite, ¿no? Sí. Ahora, el cuate es un genio de la mercadotecnia, es a lo que se dedicaba él, entiende muy bien, entiende la comunicación. Puede haber payasos efectivos, otros no efectivos. Sí, pero sí se ha perdido toda esta Sí. seriedad, formalidad, las formas Sí. fondo, ¿no? Y esto ya se perdió totalmente, y en Estados Unidos mucho más. Antes de salir de los republicanos, DeSantis, ¿tiene alguna oportunidad? No, no creo. Digo, DeSantis es una copia de Trump. Es el Trump. Es el Temu Trump. El tema. Sí. Ok. Entonces, hoy, digo, falta un chingo. Hoy veríamos a lo mejor un J.D. Vance con un Marco Rubio peleando la candidatura, la postulación en las primarias por parte de los republicanos, y vienen los demócratas, que aquí sí está muy distinto el panorama. Newsom a la cabeza, el gobernador de California, que es que también ha cambiado su mensaje, se ha convertido en un payaso por estrategia, ¿no? Por un nuevo Trump. Y le ha funcionado. Y le ha funcionado, va en primer lugar, o sea, y ha crecido. Tienes a Kamala Harris en segundo lugar, lo cual no me explico, yo te quiero que me lo contestes. Lo tienes a este cuate que no sé ni cómo se pronuncia su apellido y que yo ahí sí lo desconozco. Buttigieg. Esa cosa, Beetlejuice, así voy a decir de aquí en adelante. Y tienes a Ocasio-Cortez con 9.7, que espero que baje a 4. Pero ahí está Ocasio-Cortez. A ver, Ocasio sería como esta ala más radical, lo que se le llama woke, la parte progre, y que inclusive se les ha tachado como la parte socialista de los demócratas, o al menos así lo han querido vender los detractores de ella. Empezamos con Newsom. Sí. ¿Cómo has visto este cambio de estrategia? El que ahora sea Trump y tuitee lo mismo que Trump y hable como Trump y ponga todo en mayúsculas como Trump. Digo, no sé si lo hace por parodia o lo está haciendo en serio, pero le está funcionando. Ahora sí que ya sé que dije que no quiero un presidente payaso, pero es un payaso efectivo. Sí, Entonces, estamos eligiendo como que a ver qué es menos peor, ¿no? Sí, entonces, de cierta forma, digo, para cuestiones electorales, tenemos que quitar la parte de ideologías, parte racional, tenemos que ver como si fuera un fútbol, pues. ¿Quién va a ganar? Sí, ¿quién va a ganar? ¿Quién tiene posibilidades reales de ganar? Por ejemplo, ahorita con los republicanos, yo veo un Marco Rubio que, si bien tuvo un alto índice de voto latino y negro el Partido Republicano con Trump, si lo sabe explotar y tiene éxito como secretario de Estado, pues sí le puede ganar a J.D. Vance en una primaria en los 3 años siguientes. Con los demócratas, Kamala Harris a mí no me cabe en la cabeza cómo puede seguir estando en segundo lugar, o en primer lugar, o hasta en número 5. Tuvo una pésima campaña, errores garrafales. Por ejemplo, hablamos de que no fue a Joe Rogan, pues sí fue al podcast, que también hizo la misma. No fue a donde tenía que ir al podcast, pero pagó no sé cuántos cientos de millones de dólares para recrear el escenario nada más para un solo día, para que fuera a donde ella estaba y hacer el podcast. O sea, como, si esa es la forma como administra su campaña, ¿cómo puede administrar un gobierno? Sí. O sea, de forma pésima. Entonces, Y luego muchos escándalos también que hubo alrededor de... Sí. Bueno, una cantidad de cosas, no sabemos si eran reales o no, hasta pero... en otros casos te puedo aplicar fuera de cámara. Pero Newsom, si bien es un personaje polémico, porque California pues tiene un alto grado de impuestos, que muchos californianos se han ido a mudar a Texas, por el medio que no se alcanza el nivel de vida. Entonces, pues también, ¿cómo puede administrar un país
si está administrando de esta forma su estado. O sea, y peor siendo demócrata. ¿Cómo puedes encarecer tanto la vida? Pues? Y ya sabemos que del estado de California es uno de los estados más que más hace dinero hasta a nivel global. Pero, pues como presidente, pues te tiene que importar tus ciudadanos. Si hay alto índice de gente en situación de calle, pues ¿qué podemos esperar como presidente? Tiene que hacer propuestas de campaña que no me tocó ver hasta el momento, que respondan esas preguntas. Entonces, pero fuera de eso, como campaña, como politiquería, está funcionando de forma increíble, porque está teniendo, es un personaje fuerte, es un personaje al estilo Trump, que también tiene mucho dinero, es muy frontal. Sí, es muy confrontativo, ¿no? Confrontativo. O sea, creo que hace un año tuvo un debate con DeSantis en Fox News. Fue pues, así al medio de derecha a confrontarlo. Y se vio muy bien. Fíjate, eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, Sí. el salir de nuestras zonas de confort. Y creo que ahí es donde se ganan los votos que no tienes. Porque, a ver, hablarle a tu mismo público ya lo tienes, carajo, Sí. ¿no? O sea, ve y muéstrate. Digo, nada que ver, pero sobre las elecciones en Chile, la candidata dice que hay ahorita 4 candidatos de derecha, van a la primera vuelta y una de izquierda, ¿no? Sí. En teoría, pues los 4 de derecha van a pelear básicamente el mismo sector. Tienen sus diferencias, obviamente, son muy distintas las candidaturas, pero pues tú ya ves hacia un segmento al que van, y toda la izquierda pues entiende que apoyaría a Jara, que es esta candidata. Hay 2 factores. Lo primero, que para la primera vuelta hay voto obligatorio, o sea, va a votar un chingo de gente que antes no votaba. Sí. Pero ella ha decidido, por estrategia, no ir a los debates y que nada más debatan los de derecha. Que en teoría puede sonar lógico. O sea, bueno, o sea, ¿por qué me voy a pelear yo si ya tengo mi voto, ¿no? Si ya tengo mi votante. Y aparte ya viene del gobierno, también eso, cuidado. Pues oye, es que es donde te van a escuchar los que no te conocen, ¿no? A lo mejor logras a convencer gente de derecha. Difícilmente los de derecha van a convencer a tu público, pero sí lo pueden convencer. ¿Por qué? Porque tu público va a escuchar a puras posturas de derecha. Sí. O sea, y luego tienes este segmento de la población que no votaba y ahora está obligada a votar, pues ellos no van a saber de tu existencia, y el que quede para la primera vuelta, perdón, para la segunda vuelta, ya le habló al público que tú no le has hablado. Ella dice que va a ir a hacer territorio. No creo que sea el mismo impacto lo que tú quitarte unas horas en la campaña para pararte en un debate y contrastarte, ¿no? Es que satanizan demasiado al votante. Y satanizar al votante, porque, por ejemplo, tema Joe Rogan otra vez, ¿no? Entrevistó a unas personas de extrema derecha, ahora es extrema derecha. Y no lo bajan de ahí. Y tienes que buscar a un Joe Rogan de la izquierda, cuando Joe Rogan es liberal, para empezar. Entonces, y por ejemplo, también vemos otro caso, por ejemplo, cuando perdió Kamala Harris contra Trump, y sale la noticia que pues, muchos latinos votaron por Trump. Muchos demócratas estaban enojados, y no hablo de políticos, hablo de demócratas como ciudadanos, que se vio viral en algunos en TikTok o Instagram, que estaban hasta pidiendo llamar a ICE para deportar a los latinos, y que luego no se quejaran. Y es como que, bueno, entonces, ¿quién es el racista ahora? Sí, claro. ¿El que tú dices de frente o el que se lo calla para nomás quiere que estés contigo, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que los demócratas también necesitan una especie de liderazgo, una especie de cabrón, o sea... Ahora, ese liderazgo, a ver, ¿cuál es en el sentido de postura? ¿Ese liderazgo va a ser irse, por ejemplo, con una Ocasio? O sea, ¿Va a ser irse más al centro? yo creo que tiene que ser el centro. O sea, Ocasio-Cortez tampoco se me ha hecho un liderazgo fuerte. Se me ha hecho un liderazgo que, al contrario, busca crear polémica, busca crear divisiones para fortalecer su ala progresista. Pero es ¿Qué como... tan vendible es el progresismo realmente? O sea, a ver, a mí, por ejemplo, a mí me choquea mucho que se utilice la palabra progresismo o el concepto Sí. progresismo cuando, a ver, es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero lo entiendo ya cómo evolucionó el lenguaje y a qué se refiere ahorita, pasa Ajá. uno con el liberal, etc, Sí. etc, etc. ¿Realmente Estados Unidos tiene un mercado electoral progresista? O sea, si hay un votante que diga, a ver, yo quiero algo más cercano a la izquierda real, no a lo que nosotros conocemos por izquierda, una izquierda inclusive latinoamericana, por así Sí, decirlo. por ejemplo, cuando estaba Obama, los progresistas generalmente eran centro-izquierda, eran izquierda,
que demandaban regulaciones Sí. a libre mercado. Eso era simplemente. Que hasta Pero- ahí puedo decir, ok, Sí. Es izquierda, más con rebranding. pero es una izquierda quizás racional. Sí. A ver, Pero el libre ahorita- mercado sí necesita regulaciones. Sí, pero ahorita ya se lo vio como una cuestión de ser woke, de Ujú. ser socialista y de ser hasta cierto modo hasta casi pro-islam y contra Israel. Entonces, Eso me vuelve la cabeza por lo que es Estados Unidos, lo que ha sido Estados Unidos, pero sí hay mercado para eso. O sea, al mercado me refiero posibilidad de ganar una elección. no, con no, ese o sea, discurso. totalmente están dividiendo la población. Y, Al así mismo están, demócrata. y están haciendo como test puritanos de que si tú no estás al 100% de sus posturas, si estás 95% de sus posturas, ya eres extrema derecha. Pensamiento único. Sí, entonces, con ese pensamiento jamás van a ganar elecciones. Hay un tema que quedó pendiente, bueno, no pendiente, que dijimos como que hoy íbamos a hablar y se nos olvidó, Sí, que es que existen más partidos fuera de los republicanos y los demócratas. sí, digo, son partidos que, digamos, los únicos partidos que tienen realmente presencia a nivel nacional, es decir, que tienen presencia a todos niveles locales y que, por lo tanto, en la boleta te van a seguir apareciendo en todos los estados por igual, es el demócrata y el republicano. Pero si hay partidos otros, por ejemplo, el Partido Verde, el Partido Libertario, está el Partido Americano, está, creo que hay un Partido Comunista, pero es en ciertos estados nada más. Ellos participan en lo local, hacen alianza para lo nacional. En lo local y en lo federal, por ejemplo, es que es muy curioso. Por ejemplo, en México, en los debates están todos los candidatos, Ujú. sin importar. En Estados Unidos, generalmente los que participan de debates, que eso fue una cuestión que, por ejemplo, en las primarias de los demócratas, está un precandidato que se llama Lawrence Lessig, que quería correr para presidente. Era un presidente de derecho de Harvard y trae buenas propuestas. Pero él comentaba que para que él pudiera participar en los debates de las primarias de los demócratas, que tenía que tener por lo menos 1% en las encuestas y creo que tenía que tener como $1 millón en su cuenta. Ok. Y ya entras, te quedas, pues, sí, ¿esto por qué? Y pues digo, y las encuestas, pues también te exigen de cierta forma, pues cierto dinero, porque pues lo hacen medios privados y pues también quisiera saber, si quieres que presencia. si quieres que yo te tome la encuesta, pues te tiene que costar tanto dinero, ¿no? Entonces es donde se pierde un poquito esta cuestión de democracia. Sí, no, Esta no. democracia efectiva. Entonces, si ni siquiera en las primarias se está respetando. Y tanto el caso como comento en los demócratas, también pues en republicanos también, por igual. Entonces, y también está este Forward Party, que a partir, creo que de Lawrence Lessig, creo que fue ese partido, o otros, que también creo que, se me olvida su nombre, que fue el que fundó ese partido, que fue un partido formado entre republicanos y demócratas de centro, que querían hacer algo diferente, algo ni izquierda ni derecho, algo hacia adelante. Corea del Centro. Sí, entonces, algo hacia adelante, pues, era su visión, ¿no? Su retórica. Y sin embargo, este partido pues no tiene una presencia todavía federal para poner un candidato a presidente. Pueden todavía, a lo mejor, algunos espacios de congresos locales, pero todavía no a nivel federal. Pero, por ejemplo, el Partido Verde sí lo tiene a nivel federal. Y no estoy seguro si el Partido Libertario, que volvemos. Si hablamos de libertarios, o izquierdas, o derechas, o si son comunistas, es una etiqueta. Sí, no. A ver. Ya la ideología es otra cosa y muchas He veces... escuchado discursos libertarios de Estados Unidos y es, hermano, eres todo menos libertario, ¿no? Sí, O sea, exactamente. no mames. Sí. Sí, o como el Partido Verde de México, pues. Sí. Ajá, Sí, el Partido Verde que propone la pena de muerte. sí, Nice. o la deforestación. Sí, no, es una locura la política, siempre bastante divertida y obviamente noticiosa. Pues bien, creo que sería todo por hoy. No sé si tengas un último comentario, algo que quieras dejar aquí en la mesa, algún tema próximo para ver. Pues nada, por lo menos ahorita dejen su comentario y Sí. su like. Perfecto, Sí. eso va de cajón, pues ya está. Si les gustó este video, por favor deja tu comentario, tu like, suscríbete al canal, que es bastante importante. Y pues muchas gracias, nos vemos pronto.